Damos inicio entonces a la mesa de exposiciones número 3, la fundación del Centro de Estudios Arqueológicos, compromisos y expectativas. Y bueno, daremos a continuación inicio a la primera de las presentaciones, cuyo título es ¿Por qué fundar un centro de estudios en arqueología y en la piedad? Nuestro ponente es el doctor Carlos Errejón Peredo, quien ha desempeñado el cargo de presidente del Colegio de Michoacán entre los años 1996 y el 2002 y fue fundador del Centro de Estudios Arqueológicos y del Centro de Estudios de Geografía Humana. Bueno, yo no soy arqueólogo, así es que me van a dispensar que me voy a salir un poco de la perspectiva en que han hablado por la mayor parte de toda la temática. Si me invitaron a esto fue porque hace años me tocó estar al frente del colegio, para los que no saben, y promover la fundación de la extensión de la piedad, primero con arqueología y al poco tiempo con geografía. Bueno, voy a hablar un poco de razones objetivas y razones subjetivas. La conveniencia de que el Colegio de Michoacán contara con un centro de estudios arqueológicos se empezó a plantear por la doctora Brigitte Bem durante su gestión presidencial. Parece que ella consideraba la posibilidad de ese centro como una prolongación de los estudios de antropología, para entonces ya consolidados en el colegio, en cuyo centro se contaban notables arqueólogos como Phil Weigand y Eduardo López. Asimismo, entre los alumnos del posgrado de ese centro de antropología, que a la sazón solo pues era maestría, destacaban algunos que provenían de licenciatura en arqueología, como Efraín Cárdenas. Por otra parte, en el Centro de Estudios de las Tradiciones se pasaba por una crisis que la misma Brigitte Bem presentaba como gravísima, lo cual podría abrir la puerta a su supresión, reubicando a los respectivos profesores en los centros ya existentes y haciendo que el nuevo centro de arqueología ocupara los espacios y el presupuesto del Centro de Estudios de las Tradiciones. Sin embargo, la crisis de ese centro no era tan grave, realmente, de manera que ante la amenaza de supresión, la Junta de Tradiciones estrechó su unión interna y el entonces coordinador, doctor Agustín Jacinto Zavala, estrechó la unión interna y defendió exitosamente la permanencia del centro ante autoridades internas y externas del colegio. La propuesta, sin embargo, de un centro de arqueología reposaba sobre razones válidas. Por una parte, el colegio se venía distinguiendo por el análisis de la realidad social a partir de un conocimiento de los presupuestos temporales. Uno de los centros fundacionales del Colegio de Estudios Históricos lo manifestaba claramente, pero se detenía justamente antes de penetrar a la llamada prehistoria. El otro, de estudios antropológicos, incluía una visión del pasado remontándose a las sociedades primitivas, para lo cual la arqueología es indispensable. Pero el plan de estudios no permitía abordarla en forma adecuada. Por otra parte, el gran número de sitios arqueológicos en México rebasaba las posibilidades de atención, lo sigue rebasando, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la consiguiente incuria y saqueo. Era pues conveniente y aún necesario que una institución como el Colegio de Michoacán, dedicado a las ciencias sociales y humanas, se abocara a participar en cubrir esa carencia. Bueno, y antes de la propuesta ya del centro, pues voy a hablar un poco de mí, porque me preguntan, bueno, ¿y por qué tú, que no eres arqueólogo ni antropólogo, por qué te metiste
Y es lo que me cuestionaban también otros colegas. Bueno, una de mis tempranas aficiones fue la arqueología, pero nomás una afición, sí. Durante la primaria iba a pasar vacaciones a México en casa de un primo con quien salíamos a recorrer parques y museos. 3 de estos nos gustaban tanto que repetíamos la visita. No entendíamos mayor cosa, pero el Museo Nacional de Calle Moneda todavía estaba allá, imagínense, donde entrando se hallaba la bautizada entonces como Piedra del Sol calendario azteca. Luego íbamos al museo llamado del Chopo, donde admirábamos la reproducción del esqueleto de un dinosaurio y unas momias. Ni qué decir del castillo de Chapultepec. Además, algún día los tíos nos llevaron a Teotihuacán, que en ese tiempo se decía así. Por fin veía en vivo la pirámide que aparecía en las monedas de cobre de 20 centavos. Al regresar a casa contaba mi experiencia en Morelia. No sé si allí o en las clases de historia del Instituto Valladolid, donde cursaba, me decían que los tarascos nunca fueron vencidos por los aztecas. Desde entonces quería saber yo más de esa guerra. Mi padre tenía una pequeña biblioteca donde estaba México a través de los siglos, cuyo primer tomo de los tiempos prehispánicos, como deben saber todos, escribió Alfredo Chávez, imagínense. Por supuesto que no leí tamaño adobe, pero me deleitaba con las imágenes. Luego, en las clases de historia del seminario de Morelia, aprendía el consabido esquema de los horizontes culturales de los tiempos prehispánicos, el preclásico, el clásico, el posclásico, sus respectivas características. Me molestaba que algunos autores dijeran que los tarascos no habían creado un imperio como los aztecas, sino un señorío. Como sea, aquellos estudios se complementaron con visitas a varios sitios: Tzintzuntzan, Monte Albán, Mitla, Uxmal, Chichén Itzá y otra vez Teotihuacán. En el seminario tuve un compañero y gran amigo. ¿Dónde está Teo? Ya sabes de quién voy a hablar. Agustín García Alcaraz, y también conocido aquí de don Alberto, con quien compartíamos varias aficiones, y una fue el querer saber más de tiempos remotos. Por entonces no aprendimos mayor cosa de arqueología mexicana, bien que en las clases de Biblia ocurrían a menudo datos arqueológicos del antiguo Israel y regiones circundantes. Por lo pronto, como actividad extracurricular, nos dedicamos a la historia. Agustín a la del seminario y yo a Vasco de Quiroga. Recibimos un gran estímulo, estábamos muy jovencitos, cuando se publicaron varios trabajos nuestros en una obra colectiva: Don Vasco de Quiroga y Arzobispado de Morelia, en Editorial Yus, 1965. En septiembre de ese año zarpé hacia Europa para continuar los estudios de teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Esto no era afición, sino una de mis vocaciones. Me dio mucho gusto que se ofreciera como optativa la materia de arqueología paleocristiana, impartida por Luis Martínez Fácil, quien exponía toda la clase desde entonces con diapositivas y mucha competencia. Aparte, en Roma, como saben ustedes, cada piedra tiene su historia. Frecuentemente me paseaba por el Foro Romano, pues queda muy cerca de la universidad. Y durante las vacaciones iba a una región de Francia donde me llevaron a ver vestigios de los celtas. En otra ocasión estuve en España y tuve la suerte de poder entrar todavía a las grutas de Altamira. De regreso a Morelia impartí clases en el seminario, además de teologías, historia de México en varios cursos, incluida la época prehispánica, con énfasis en la historia de Michoacán, parte pues prehispánica, siguiendo a José Bravo Garza. Con Agustín fundamos una revista de humanidades que no tuvo larga vida, Montaña, donde publicamos noticias de códices inéditos. Varias de las ilustraciones de la revista eran dibujos en acuarela tomados de cerámica del sitio de Tiristarán, noreste de Morelia, al parecer de la época clásica. Esto se debió a que Agustín y yo
Nos inquietamos al ver cómo llegaban rancheros a vender piezas arqueológicas de ese lugar a extranjeros que se hospedaban en los hoteles de San José de la Montaña y de Vistabella, a un paso del seminario. Con escasos ahorros que logramos juntar, convencimos a los rancheros que nos vendieran a precio bajo algunas pocas piezas, de las que aprovechamos aquellas imágenes. Entregué a Efraín algunas, que a su vez se entregó al Museo Regional de Morelia. Ahí están, son bellísimas, no sé si otras por ahí tengo, todavía me quedé con algunas. Asimismo, los dos, Agustín y yo, frecuentábamos a Manuel Torres Serranía, poseedor de una amplia colección en que destacaban piezas de la Loma, junto a Cincimeo, ¿sí?, en la cuenca de Cuitzeo, Ágape, que conoces muy bien ahí la estación en Segundo Andrés Municipios. Entonces este Manuel Torres Serranía tenía una colección buenísima, como ustedes saben, casi toda ella está en el museo. De Stinsunzan también tenía cosas bellísimas. Agustín, más que yo, siguió desde entonces una ruta que lo acercó mucho más a la arqueología, pues partió a la Universidad Iberoamericana para seguir la carrera de antropología. Algunos de sus maestros fueron Pepe Lameiras y Otto Schauble, que me lo presentó una vez. También Agustín aprendería varias lenguas indígenas y después hasta inventaría el nuevo año purépecha. Él fue. Y se me pasaba a decir que fue traductor de las principales obras de Ben Warren. En paz descanse. Teresa le hizo una semblanza en una obra colectiva de la Universidad de Michoacán, ¿no? Fue todo un personaje, un gran compañero de amigo Agustín. Por mi parte, me integré a la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca, donde impartí numerosos cursos en preparatorias y en la Facultad de Humanidades. Fue ahí donde pude satisfacer mi curiosidad por la pugna entre tarascos y mexicas, escudriñando en cuantas fuentes se ofrecían. La publicación, que salió con ese nombre allá en Toluca, sería recibida años después con beneplácito, entre otros, por Pedro Carrasco y Helen Pola. También me lancé a redactar una historia del Estado de México desde la más remota antigüedad hasta aquellos días. Para la época prehispánica seguí un libro de Román Piñachán, quien por entonces pasó unos 2 años como profesor visitante en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tuve trato cordial con él, le conté que planeaba viaje familiar al sureste, me hizo sugerencias y me dio una tarjeta para que los vigilantes de varios sitios, aún no abiertos del todo, nos permitieran el acceso. De los sitios cercanos a Toluca, el que más me atraía era Calixtlahuac, por su semejanza con las Yacatas Stinsunzan. La experiencia de Toluca tocó a su fin luego que conocí a Luis González, por 1977. Me invitó a participar en el proyecto Monografías Municipales de Michoacán con la relativa a Tlalpuján, también desde la más remota antigüedad. Cuando salió, se la llevé a Zamora y entonces me propuso el ingreso al colegio. Aquí se confirmó mi otra vocación, la de historiador. Y al investigar sobre los orígenes de una investigación que acabó en un libro, algunos conocen, Los orígenes de Valladolid y Morelia, me topé otra vez con arqueología y con Efraín Cárdenas. También conocí, por supuesto, y simpaticé, como ya dije, con Phil Weigand y Eduardo Williams. Y por entonces ocurrió el ya mencionado frustrado proyecto de Brixi de anular el Centro de Tradiciones y establecer el de arqueología. Una vez que llegué a la presidencia, ponderé que el colegio tenía que renovarse y crecer. Ya tenía algunos años. Pero una de las claves del éxito del colegio había sido precisamente su tamaño moderado, que favorecía la comunicación constante. Por otra parte, pensaba que en una institución consagrada a las ciencias sociales y humanas hacían falta otras disciplinas de ese corte. Y como dije, coincidía con Brixi en la arqueología. Lo de geografía humana también faltaba, y desde que llegué al colegio me preguntaba por qué había estudios rurales y no geografía humana. Pero esta es otra historia.
Desde una de las primeras reuniones que tuve con el órgano de gobierno del colegio, el director adjunto del CONACYT, Alfonso Serrano, me preguntó si no tenía yo planes de crecimiento. Le dije que sí, pero que sería de manera natural. Me preguntó qué significaba eso. Y le contesté con un símil de las abejas, Alberto. Un tiempo fui apicultor. Cuando una colmena aumenta, sale buena parte y se establece en otro lugar. Consideré que primero habría que convocar un núcleo de investigadores y hasta que se empezara a consolidar, plantear la docencia. Que ya no me tocó a mí esto, sino al siguiente, que fue Rafael Díaz. Efraín Cárdenas y Phil Weigand por lo pronto armaron la justificación y lineamientos del centro que iban a hacer. ¿Por qué fuera de Zamora? Con el andar del tiempo, en todas las instituciones se van creando intereses y compromisos, legítimos o no. Se afianzan grupos, se adquieren prácticas, a veces buenas, a veces no tanto. Los cambios de autoridades favorecen la renovación, pero no suele ser suficiente. Cuando la institución se lanza a crecer fuera, la renovación, creo yo, puede estar mejor asegurada. Porque pues, casi todo va a ser nuevo. De tal forma, sin tocar los centros existentes, con sus intereses, compromisos y prácticas, el colegio se renovaría. No se trataba de crear otro colegio, sino una extensión de tal manera que no se perdiera la unidad institucional y al mismo tiempo se lograra aquella renovación. Por lo demás, estaba el ejemplo, y está, de otros centros de investigación del CONACYT que tienen subsedes fuera de la central y en la mayoría de los casos funcionan bien. ¿Por qué en La Piedad? Desde un principio el colegio se llamó de Michoacán, más por su ubicación que por su naturaleza. Es una institución de carácter federal, nacional, abierta a la investigación y la docencia en su personal, alumnos y temas. La libertad de investigación ha presidido como principio clave. Más por otra parte, la vocación del colegio han sido los estudios regionales que integren problemáticas actuales y orígenes temporales de diferentes territorios, que sin embargo están estrechamente vinculados precisamente por lazos regionales. Era y es normal y plausible que gran parte de las investigaciones y tesis del Colmich se refieran a Michoacán, y así ha pasado. Pero el Bajío está muy cerca, o mejor la cuenca del Lerma, el llamado Jalmich y los Altos de Jalisco. Ya se contaba con algún número de investigaciones y tesis sobre estos lugares, pero la vocación regional reclamaba más y era un gran nicho de oportunidad. La ubicación de La Piedad es estratégica, cruce de caminos en todos los tiempos, más que Zamora. Ella misma, La Piedad, es el centro de una región interterritorial. De tal suerte, las razones de renovar el colegio fuera de su sede zamorana aconsejaban la elección de un lugar como La Piedad. Se podría objetar, y se objetó, que investigaciones y tesis se habían hecho y se podrían seguir haciendo desde Zamora. Pero aquí viene otro valor del colegio. Zamora había cambiado, y para bien, con la llegada y permanencia del colegio. A pesar de que nunca han sido concurridas las conferencias que el colegio ofrece a todo público, sobre todo ahí en Zamora, las múltiples relaciones de todo tipo que establecieron investigadores y alumnos con gente de Zamora en sus diversos niveles han contribuido a transformar una sociedad más plural y en no pocos casos abierta a valorar el conocimiento y las letras más allá de las de cambio. La presencia y actividad de investigadores
y luego también de alumnos, significaría un despertar de conciencias y una apertura de nuevos horizontes. Además, el progreso equitativo de las regiones del estado de Michoacán demandaba la creación de focos de desarrollo en diferentes puntos de la entidad. Zamora ya contaba con su colegio, con 4 centros y muchas cosas. Y La Piedad, ¿no?, con todas las demás características. La variedad de fértiles temas de investigación obviamente son mejor tratadas y a menudo a mucho menor costo de recursos y de tiempo en su inmediatez o cercanía, cosa que no se podía ni se puede dar en el mismo grado residiendo los investigadores en Zamora. Esto naturalmente sin detrimento, ¿verdad?, de la libertad de investigación que afortunadamente ha puesto el colegio en sus investigaciones de arqueología, especialmente en muy distintos puntos cardinales, como lo hemos venido escuchando. Y para bien, porque el Colegio de Michoacán también desde un principio ha sido una ventana de la provincia hacia el país y hacia el mundo, y eso pues ha sido muy fructífero. Para terminar, a estas razones se agregaba el decidido apoyo de la sociedad y el gobierno local piedadense, que desde antes de la fundación formal de la extensión apoyó de diversas formas este establecimiento. Y aquí, naturalmente, ¿verdad?, la persona clave para que pudiéramos venir aquí a Zamora, pues aquí está con nosotros, es don Alberto Carrillo, que gracias a una vieja amistad que me vincula con él, él fue el que precisamente primero se integró al colegio para hacer su maestría en el Centro de Estudios de las Tradiciones y después su doctorado en la Universidad de Zacatecas. Y desde antes que entrara de alumno, pues ya teníamos muchos lazos, y luego ya en la maestría pues comencé yo a conocer su grupo de amigos, que serían y son los amigos del colegio aquí en La Piedad. Gracias a ellos se consiguió este terreno, gracias a ellos se pudieron pues comprar muchos de los predios del sitio de Zaragoza, y en fin, hasta el presente pues nos brindan un apoyo a veces constante y sonante, y frecuentemente en muy buenos comelitones. Muchas gracias. ¿Preguntas y comentarios? A ver. Yo quisiera preguntarle, doctor, con este planteamiento que nos acaba de hacer, bueno, queda claro que había como la oportunidad y las ganas, y el universo se confabuló para que se pudieran fundar este centro de geografía humana. Pero en términos de sus propias expectativas, y conociendo un poco este cambio ahora que estamos de quinceañeros, pues el secu, ¿cuál es su percepción? ¿Cuál es su opinión? ¿Hemos cumplido con lo que usted esperaba o ya debrayamos en el camino? No, yo pienso que con creces, nada más de lo que he escuchado ahora, ¿no? ¿Cuántas publicaciones tienen? ¿No? ¿Cuántos sitios se han rescatado? ¿Verdad? No, yo pienso que el Colegio de Michoacán pues ha significado un cambio importante en los estudios de arqueología en México, a pesar de que sea chiquito, ¿verdad? Pero proporcionalmente es una de las cosas que les propongo como investigación también. Claro que no es precisamente la investigación, pero sí es una contribución al conocimiento de las instituciones. Hacer un estudio comparativo, ¿verdad?, de lo que el colegio ha producido como investigaciones, como tesis, como publicaciones, como rescate o participación de rescate en varios sitios, un estudio comparativo en el contexto del país, que a una vez es internacional, ponderando inclusive los costos, porque pienso que eso sí es habilidad. Es decir, no tengo yo pues datos duros expresando que tiene que ser investigación, pero lo intuyo. Es decir, que con muchos menos recursos
de dinero, de gente, de tiempo, se han podido hacer más cosas, ¿verdad?, que las que hacen otras instituciones. ¿Sí? Y naturalmente, pues, esto es recomendable para que el colegio siga. No obstante que frecuentemente pues hay obstáculos, ¿verdad?, de parte, pues, apoyos, a veces también depende de las personas que estén ahí, de Lina, como bien sabemos, es este monopolio y este control, ¿verdad?, que ha sido perjudicial finalmente, ¿no? Pues hay que decirlo, ¿no? ¿Verdad? Pero de todas maneras sí se han recibido reconocimiento y apoyo si hay personas que estén persuadidas, convencidas y que conozcan. Por eso yo los exhorto siempre que traigan a las gentes, a las autoridades de allá, a que conozcan, que bien, que conozcan, que ponderen, para que no se pongan obstáculos. Porque a pesar de muchos obstáculos que se han puesto, el colegio ha hecho todas estas cosas, ¿verdad? Nada más que siempre hay algunos funcionarios que tienen este complejo de control, ¿verdad? Más que la finalidad misma, que eso nos pasa frecuentemente, la finalidad misma pues es el conocimiento del patrimonio arqueológico, el conocimiento científico, etcétera, y su conservación, su difusión, ¿verdad? Ese es el objetivo final. Nada más que a veces viene, no, es que esto le toca, pero a pesar de eso el colegio lo ha hecho, y yo veo con mucho beneplácito que es normal que haya crisis, ¿verdad? Todos pasamos por el sarampión y otras, ¿verdad? Entonces los centros también ahí en Zamora han tenido sus crisis de crecimiento desde que comenzaron, y después ya mencioné el problema del Centro de Estudios de las Tradiciones, que por poco nos desaparece, ¿verdad? Pero también los otros centros pues, han tenido crisis, los distintos grupos, la gente que se pelea, como en todas, hasta las mejores familias. Entonces, eso es normal, y el Centro de Estudios Arqueológicos ha tenido crisis. Yo pienso que, no sé si han mencionado, pero también pues ha habido problemas, ¿no? Que muy poquitos alumnos, de que pues que si no están, que porque es el trabajo, que porque la junta de profesores pues no viene nadie. Entonces, no, todo eso lo sabemos, pero todo eso se ha venido superando, y gracias pues al diálogo, al interés de todos, ¿verdad?, porque se mantenga esta gran oportunidad en la arqueología.